A los 8 años, mi madre me abandonó en una gasolinera. Nunca volví. 18 años después, me encontraron y tocaron a mi puerta insistentemente. Pero solo 5 minutos más tarde, la policía ya estaba afuera. Me llamo Sofía, y el día en que mi vida se partió en dos empezó con una broma que a mi madre le pareció graciosa. Yo tenía 8 años cuando metió el coche en una gasolinera, se giró en su asiento y sonrió como si todo fuera una especie de juego. A ver si encuentra el camino a casa, dijo mientras yo salía para tirar mi vaso vacío. Pensé que estaba bromeando. La puerta del coche se cerró de un portazo. Los seguros hicieron clic. El motor zumbó mientras se alejaba del surtidor. Me quedé allí, todavía con el vaso de plástico pegajoso en la mano, esperando que el coche diera la vuelta y regresara. En cualquier momento, me dije. Cualquier momento. No lo hizo. El coche se encogió hasta ser un punto en la autopista y luego desapareció. Los ruidos a mi alrededor se volvieron borrosos, el pitido del surtidor, el chirrido de los neumáticos, las voces de extraños. Ninguna era la suya. Dentro de la estación, intenté llamarla desde un teléfono público, con las manos temblándome tanto que casi se me cae el auricular. Directo al buzón de voz. Dejé un mensaje de todos modos, mi voz pequeña y quebrada. Mamá, sigo aquí. ¿Te has olvidado de mí? Dime qué hacer. Nadie devolvió la llamada. Los minutos se convirtieron en horas. Un empleado me deslizó un refresco gratis por el mostrador, y entre el primer y el segundo relleno, lo comprendí. Esto no era una broma ni una lección. Este era el momento en que mi infancia terminó. 18 años después, otra puerta, otros pasos, otra prueba. Solo que esta vez, yo no era la niña indefensa que esperaba a que la recogieran. Era yo la que decidía quién podía entrar. Si quieres saber cómo esa niña abandonada de 8 años se convirtió en la mujer que abrió esa puerta y por qué la policía apareció 5 minutos después, quédate conmigo hasta el final. No encontraron a mi madre esa noche. Me encontraron a mí. Un coche patrulla llegó a la gasolinera horas después. Luces apagadas, motor bajo. Una mujer de uniforme se agachó para que estuviéramos al mismo nivel y me envolvió los hombros con una manta, aunque todavía hacía calor fuera. Hablaba en voz baja, como si temiera que pudiera romperme si levantaba la voz. Sofía, ¿verdad? Ya estás a salvo. Vamos a hacer algunas llamadas. A salvo. Era una palabra extraña para una niña que acababa de escuchar a cada coche en la autopista, esperando que uno de ellos volviera por ella. Esa fue la noche en que se abrió mi expediente, abandono de menores, posible negligencia, ninguna información de contacto que realmente llevara a alguien. Mis padres se desvanecieron tan limpiamente como si la tierra se los hubiera tragado. Para cuando el papeleo se resolvió, vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo con una mujer a la que todos insistían en llamar mi tía, aunque apenas la recordaba. Se llamaba Elena. Lo primero que hizo fue darme una llave de la casa. Si vives aquí, llevas esto, dijo. Ninguna puerta cerrada que no tengas permiso para abrir. No supe qué decir. Solo cerré los dedos alrededor del metal frío y asentí. La vida con Elena no fue suave, pero fue sólida. Había reglas. Levántate a tiempo. Haz tus deberes. Lava tus platos. Di la verdad, aunque duela. También había cosas que nunca había tenido antes. Un almuerzo para llevar con mi nombre. Una luz encendida en el pasillo. Alguien que se daba cuenta si me estremecía cuando la puerta de un coche se cerraba de golpe afuera. Cuando no podía dormir, dibujaba. Al principio, era la gasolinera una y otra vez. Surtidores torcidos, un coche diminuto desapareciendo en una carretera en blanco. Elena encontraba los bocetos abandonados en la mesa de la cocina, frunciendo el ceño. Puedes dibujar otras cosas, ¿sabes?, dijo una noche, deslizándome una pila de papel nuevo. Lugares en los que aún no has estado, cosas que quieres. No sé lo que quiero, admití. Entonces sigue dibujando hasta que lo sepas. Así que lo hice. Dibujé océanos que nunca había visto y horizontes de ciudades que no había visitado.
Lo curioso era que la gasolinera seguía apareciendo en las esquinas. A veces, un letrero en el horizonte o una pequeña franja de pavimento bajo un cielo lejano. No podía borrarla, así que empecé a usarla. La convertí en un punto de referencia en lugar de una prisión, el paisaje de fondo en una vida que me negaba a dejar que girara en torno a esa tarde. En la escuela no preguntaban por mi pasado. Los niños simplemente sabían que vivía con una tía y que mis padres no estaban. Los susurros se desvanecieron con los años. Me hice más alta, más aguda, menos asustada de mi propia sombra. Aprendí a contestar el teléfono sin esperar malas noticias. Aprendí a entrar en una habitación sin buscar las salidas. Para cuando cumplí 18, el expediente con mi nombre era grueso y gastado por las manos de los trabajadores sociales. Pero la última nota era simple: progresa bien con la tutora. Planes para estudiar arte. Sin contacto con los padres biológicos. Sin contacto. Pensé que siempre sería así. 18 años después de la gasolinera, mi vida por fin sentía que me pertenecía. Tenía 26 años, vivía en un apartamento pequeño pero luminoso encima de una cafetería, con mi estudio de arte apiñado en la esquina junto a la ventana más grande. Tenía un trabajo a tiempo parcial diseñando folletos y logotipos, una lista creciente de encargos y una próxima exposición en una galería que me revolvía el estómago cada vez que pensaba en ello. La mayoría de los días, mi pasado se sentía como el mal sueño de otra persona. Entonces alguien llamó a mi puerta. Fuerte. Al principio, lo ignoré. Era sábado, tenía la música puesta, el pincel en la mano, las mangas remangadas. Quienquiera que fuera podía dejar un paquete o volver más tarde, o idealmente, olvidar que existía. La llamada se repitió. 3 golpes fuertes e insistentes que hicieron vibrar la delgada puerta en su marco. Me quedé helada. Hay sonidos que tu cuerpo recuerda antes que tu mente. Esa llamada me arrastró de vuelta a la gasolinera, a la forma en que mi corazón había martilleado en mi pecho cada vez que la puerta de un coche se cerraba o un extraño entraba. Por un segundo, la habitación se inclinó. Tragué saliva y me obligué a respirar. Es solo una puerta, murmuré. No tienes 8 años. No estás atrapada. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Lucía. No te olvides de esta noche, seguimos en pie para celebrar tu exposición, ¿verdad? Vida normal, planes normales. La llamada llegó por tercera vez. ¿Sofía? Una voz de mujer se filtró a través de la madera. Más vieja ahora, más áspera, pero todavía con una nota que reconocí en la médula de mis huesos. Sofía, por favor, sabemos que estás ahí. El pincel se me resbaló de los dedos y cayó al suelo. Por un momento, pensé que estaba alucinando. Había imaginado la voz de mi madre tantas veces en pesadillas y recuerdos a medio despertar que no habría sido la primera vez que aparecía en mi cabeza sin ser invitada. Pero esto era diferente. El sonido no estaba en mi mente. Estaba en mi pasillo. Sofía, soy mamá, dijo la voz de nuevo, las palabras atropellándose. Solo queremos hablar. Por favor, abre la puerta. Se me helaron las manos. Me alejé de la mirilla como si pudiera quemarme, luego me forcé a acercarme y pegué el ojo al pequeño círculo de cristal. 2 personas estaban al otro lado, mi madre y el hombre que solía estar a su lado en el fregadero de la cocina, pasándose platos y fingiendo que todo estaba bien. Estaban más viejos, con arrugas marcadas en sus rostros, la ropa arrugada y húmeda por la llovizna de fuera, los hombros encorvados como si llevaran algo pesado durante mucho tiempo. También parecían extraños. Por un largo segundo, ninguno de nosotros se movió. Podía ver los labios de mi madre moverse, ensayando algún discurso. Quizás probando diferentes comienzos antes de que yo decidiera si la dejaba entrar. Se me oprimió el pecho. 18 años sin una palabra. Y ahora estaban en mi puerta como si acabaran de pasar después del trabajo. Quité la cadena pero dejé el cerrojo puesto. La puerta se abrió una rendija, lo suficiente para que vieran un ojo, una porción de mi cara. Hola, dije, mi voz plana. Llegáis tarde. Los ojos de mi madre se inundaron al instante. Sofía, susurró. Oh, Dios mío, mírate.
Estás hecha toda una mujer. ¿Qué esperabas? Pregunté. Que seguiría teniendo 8 años y estaría de pie junto a un surtidor de gasolina. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. El hombre, mi padre, aunque me niego a usar esa palabra, se aclaró la garganta. Nos merecemos eso, dijo en voz baja. Sabemos lo que hicimos. Hemos estado intentando encontrarte durante años. Solté una risa seca. Qué curioso. He tenido el mismo número de teléfono durante 6 años, el mismo correo electrónico durante 8, la misma tía desde la noche en que os fuisteis. Lo perdimos todo, soltó mi madre. La casa, el negocio. Hemos estado mudándonos. Llevó tiempo recuperarnos, arreglar las cosas, rastrearte. Ahí estaba. No una disculpa. No realmente. Una lista de sus propios desastres. ¿Qué queréis? Pregunté. No me molesté en fingir que era una reunión nostálgica. La mandíbula de mi padre se tensó. Estamos en problemas, admitió. Deudas, problemas legales. Algunas personas nos persiguen por dinero que no tenemos. Pensamos. Quizás podríamos hablar. Quizás podrías ayudar. Solo hasta que superemos esto. Ayudar. La palabra cayó como una piedra en mi estómago. Imaginé a mi yo de 8 años en esa gasolinera, viendo desaparecer las luces traseras. Nadie la había ayudado. Tuvo que esperar a que un empleado finalmente se diera cuenta de que no se había movido en una hora. Me abandonasteis, dije en voz baja. Me dejasteis al borde de la carretera para ver si podía encontrar el camino a casa. Y ahora estáis aquí porque necesitáis dinero. Mi madre extendió la mano, las yemas de sus dedos rozando el borde de la puerta. Fuimos estúpidos. Fuimos crueles. Lo sabemos. Hemos sido castigados por ello, Sofía. Más de lo que crees. No lo suficiente, repliqué, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonó. Detrás de ellos, al final del pasillo, vi a la señora Morales del 3B salir de su apartamento con su perrito, deteniéndose cuando se dio cuenta de quién estaba en mi puerta. Su mirada pasó de sus caras a la mía. Por primera vez, vi la situación desde fuera. 2 extraños desesperados golpeando la puerta de una mujer joven, con las voces alzadas, negándose a irse. Pensé en mi expediente. Abandono de menores, sin contacto. Pensé en todas las noches que había mirado al techo y me había preguntado qué pasaría si alguna vez aparecían de nuevo. Me había prometido a mí misma que si ese día llegaba, ya no sería la niña indefensa de la gasolinera. No os voy a dar nada, dije. Ni dinero, ni una segunda oportunidad, ni un lugar en mi vida. Tomasteis vuestra decisión hace 18 años. El rostro de mi padre se endureció. No puedes hablar en serio. Mírame. Cerré la puerta. Sus voces estallaron al otro lado, suplicando, discutiendo, los puños golpeando la madera. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes mientras volvía a poner la cadena y cogía mi teléfono. Por primera vez en mi vida, cuando se trataba de mis padres, no llamé para rogar. Llamé para denunciar. La operadora del teléfono sonaba tranquila, casi aburrida, como si fuera solo otra llamada de sábado. Para ella, probablemente lo era. Para confirmar, dijo, son sus padres biológicos. No ha tenido contacto en años y se niegan a abandonar su puerta. Sí, respondí. Y hay más. Cuando tenía 8 años, me abandonaron en una gasolinera. Hay un registro, un expediente. Me pusieron con mi tía después. Hubo una pausa. La imaginé mirando una pantalla de ordenador en algún lugar, escaneando un archivo con mi nombre. De acuerdo, Sofía, dijo, su tono cambiando ligeramente. Los agentes están en camino. Quédese dentro. No vuelva a abrir la puerta. Colgué y me alejé, respirando con dificultad. Afuera, los golpes continuaban. La voz de mi madre se quebró mientras gritaba mi nombre, prometiendo que solo querían hablar, que eran familia, que podíamos arreglarlo.
El tono de mi padre se volvió más agudo, la frustración filtrándose en sus palabras cada vez que yo permanecía en silencio. Miré el pomo de la puerta como si pudiera girar por sí solo. Cuando las sirenas finalmente sonaron en la distancia, todo mi cuerpo se relajó en una larga exhalación que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante 18 años. No abrí la puerta cuando llegaron los agentes. Primero hablaron con mis padres en el pasillo, sus voces bajas y firmes, luego tocaron suavemente y se identificaron. Los dejé entrar, les conté la historia desde el principio, y vi cómo uno de ellos tomaba notas mientras el otro escuchaba, entrecerrando los ojos ante fechas y detalles específicos. Dijo que había un expediente, preguntó el mayor. ¿De cuándo era una niña? Sí, servicios sociales. Me pusieron con mi tía, Elena Martín. Ella recordará todo. Intercambiaron una mirada. De acuerdo, dijo. Haremos un seguimiento de eso. Por ahora, ¿quiere que se les prohíba la entrada? Podemos ordenarles que no vuelvan aquí. Si lo hacen, pueden ser arrestados. ¿Quiero que se les prohíba la entrada? La niña de 8 años dentro de mí gritó, sí. La parte de 26 años dudó medio segundo. No porque dudara de la decisión, sino porque podía sentir lo definitiva que sería. Sí, dije. Quiero que se mantengan alejados de mí, y quiero saber qué se puede hacer sobre lo que hicieron en aquel entonces. Si es que se puede hacer algo. Sus cejas se alzaron ligeramente. Veremos qué hay en el registro, respondió. A veces, los casos antiguos pueden reabrirse si hay nueva información o un daño continuo. De cualquier manera, hizo lo correcto al llamar. Lo correcto. Repetí esas palabras en mi cabeza mientras volvían al pasillo para terminar de hablar con mis padres. No entendí cada palabra, pero escuché lo suficiente. Advertencias, posibles cargos, la frase de abandono de menores dicha en voz alta de nuevo después de tantos años viviendo como si fuera solo un mal sueño. Cuando los agentes finalmente se fueron, también lo hicieron mis padres. Por primera vez desde la gasolinera, fue mi elección. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té que se había enfriado y llamé a las 2 personas que se habían ganado el derecho a estar en mi vida. Mi tía Elena contestó al primer timbre. Sofía, ¿qué pasa? Mi voz tembló mientras le contaba todo. La llamada, la súplica de ayuda, los agentes en el pasillo. Al otro lado, se quedó muy callada. Siempre supe que esto podría pasar, dijo finalmente. Solo esperaba que no sucediera. ¿Sabías que podrían volver? No lo sabía, corrigió. Lo esperaba. La gente como tus padres rara vez vive con sus decisiones para siempre. En algún momento, las consecuencias los alcanzan y empiezan a agarrarse a cualquiera que puedan arrastrar con ellos. Entonces, ¿crees que es eso? No arrepentimiento, sino desesperación. Creo que se arrepienten de la situación en la que están, dijo. No sé si se arrepienten de lo que te hicieron a ti. Su honestidad dolía, pero se sentía como un antiséptico en una herida infectada. Un agente dijo que mirarían el antiguo expediente, le conté. Mencionó reabrir casos. Oh, hay un expediente, dijo Elena sombríamente. Guardé copias de todo, informes, evaluaciones, autos judiciales. No solo te olvidaron en esa gasolinera, Sofía. Fueron investigados por un patrón de negligencia mucho antes de eso. La gasolinera fue solo la primera vez que no pudieron librarse hablando. Tragué saliva. ¿Por qué nadie me lo dijo? Tenías 8 años, dijo suavemente. Ya pensabas que eras la razón por la que se fueron. No iba a cargar sus pecados sobre tus hombros también. Por un momento, ninguna de las dos habló. Tráeme lo que tengas, dije al fin. Si hay una manera de hacerlos responsables ahora, quiero saberlo. Estaré allí mañana, prometió. No vamos a huir de esto. Después de colgar, llamé a Lucía. Escuchó en silencio atónito mientras le contaba la misma historia. Sabía que eran horribles, dijo lentamente. Simplemente no me di cuenta de que eran el tipo de horribles que vienen con informes policiales adjuntos. Llamé a la policía para denunciar a mis propios padres, dije, probando la frase en voz alta.
Eso tiene que significar algo, ¿verdad? Significa que te elegiste a ti misma, respondió. Finalmente. Durante los días siguientes, mi apartamento se convirtió en una extraña combinación de estudio de arte y sala de pruebas. Elena extendió carpetas de manila sobre mi mesa, informes de incidentes, notas de trabajadores sociales, fotos para las que no recordaba haber posado, una niña pequeña aferrada a una manta en el pasillo de un hospital, una casa con pintura desconchada y hierba crecida, notas escritas a mano sobre cuidadores poco fiables y condiciones inseguras. Cada página era otra prueba de que lo que me pasó no fue un malentendido o una broma de mal gusto. Fue una elección repetida, documentada e ignorada hasta el día en que se marcharon y no volvieron. Una línea en un viejo informe me hizo un nudo en la garganta. La niña expresa la creencia de que es demasiado problema, y que sus padres cambiarán si soy mejor. Recordaba haber dicho eso. Simplemente no me había dado cuenta de que alguien había estado escuchando lo suficientemente atento como para escribirlo. Para cuando el detective llamó para concertar una reunión, mi decisión ya estaba tomada. Si quedaba algo de justicia por exprimir de lo que habían hecho, incluso después de todos estos años, la quería. La oficina del detective era más pequeña de lo que esperaba, abarrotada de archivos y una planta moribunda en el alféizar. Se presentó, me ofreció un café que no bebí y abrió un cuaderno nuevo. Sofía, comenzó, he revisado los informes antiguos y he hablado con su tía. También leí las notas de la gente de la otra noche. Lamento por lo que pasó. La gente dice eso mucho cuando no sabe qué más decir. Esta vez no sonó como un relleno. Sonó como si realmente hubiera visto las palabras en el papel y entendido que no eran solo historias. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Golpeó la pila de informes fotocopiados que Elena había traído. Parte de esto es demasiado antiguo para cargos penales, dijo. Los estatutos de limitaciones son complicados. Pero el abandono en la gasolinera, combinado con el nuevo contacto, la forma en que aparecieron, la presión financiera que están ejerciendo sobre usted. Hizo una pausa. Puede que no podamos castigar el pasado como se merecía, pero podemos protegerla absolutamente en el presente. ¿Proteger? Ahí estaba esa palabra otra vez. No solo quiero protección, dije en voz baja. Quiero que se enfrenten a lo que hicieron. Incluso si es solo siendo forzados a decirlo en voz alta en una habitación donde alguien más está escuchando. Podemos documentar todo, dijo. Si siguen contactándola, podemos pasar de advertencias a cargos, acoso, intimidación. Si intentan usar su identidad o presionarla para que firme algo, eso es fraude. Y el antiguo expediente no desaparece sin más. A los jueces no les gusta ver las palabras, abandono de menores, junto al nombre de alguien. Me estudió por un momento. No le diré qué hacer, pero le preguntaré esto, ¿qué necesita para poder dormir por la noche? La respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. Necesito que sepan que no pueden entrar en mi vida, exigir ayuda y salir de nuevo como si nada hubiera pasado. Necesito que entiendan que hay consecuencias para ellos, no solo para mí. Su bolígrafo arañó la página. Luego asintió una vez. Si vuelven a contactarla, llámenos inmediatamente. Si está dispuesta, podemos estar cerca. No para tenderles una emboscada, añadió, sino para asegurarnos de que las cosas no se intensifiquen y para documentar su comportamiento de primera mano. Salí de la comisaría con una tarjeta en el bolsillo y una extraña sensación de impulso, como si finalmente me hubiera dado la vuelta y hubiera empezado a caminar hacia el monstruo en lugar de alejarme de él. Mis padres no aparecieron al día siguiente ni al siguiente. Durante una semana, mi teléfono permaneció en silencio, excepto por mensajes sobre la inauguración de la galería y Lucía enviándome memes malos para hacerme reír. Luego comenzaron los mensajes. Números desconocidos, mensajes de voz que al principio no escuché. Cuando finalmente reproduje uno, la voz de mi madre crepitó a través del altavoz, más delgada y desesperada que antes. Sofía, por favor. No queríamos que fuera así. Solo necesitamos hablar. Lo sentimos. ¿De acuerdo? Estamos en problemas. A ti te va bien. Puedes ayudarnos. Seguimos siendo tus padres. ¿Seguimos siendo sus padres? Reenvié el mensaje de voz al detective.
Unas horas más tarde, me devolvió la llamada. Si está dispuesta, dijo, nos gustaría estar allí la próxima vez que vengan. No tiene que dejarlos entrar. Solo mantenga la puerta cerrada y hable a través de ella como la última vez. ¿Cree que vendrían si les dijera que está dispuesta a escuchar? La idea me puso la piel de gallina. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado años pintando esa gasolinera en el fondo de cada lienzo, sintió que algo frío y preciso encajaba en su lugar. Vendrían, dije. Si pensaran que finalmente podría darles lo que quieren, vendrían. Lo organizamos 2 días después. Envié un mensaje al número desde el que mi madre había estado llamando. Si queréis hablar, venid a mi apartamento el jueves a las 6. Haremos esto una vez. Después de eso, no más sorpresas. La respuesta llegó casi de inmediato. Estaremos allí. Gracias, cariño. ¿Cariño? La palabra casi me hizo reír. El jueves, limpié el apartamento como siempre hacía cuando estaba nerviosa, pasando un paño por la misma encimera 3 veces, enderezando pilas de lienzos que ya estaban derechos. Elena se sentó a mi mesa, con los brazos cruzados, viéndome caminar de un lado a otro. No tienes que hacer esto, me recordó. Puedes decirles que no vengan. Podemos irnos de la ciudad el fin de semana. Estoy cansada de huir en mi cabeza, dije. Necesito oírlos decirlo. Necesito que me oigan decir que no. Me estudió, luego asintió. Entonces estaré aquí. No lo harás sola. A las 5:45, mi teléfono vibró. Un mensaje del detective. Estamos en el edificio. Si aparecen y no se van, llame. Estaremos en su puerta en minutos. A las 5:58, llegó el primer golpe. Fue más suave esta vez, casi tentativo. Luego otro, más fuerte, cuando no respondí de inmediato. ¿Sofía? La voz de mi madre flotó a través de la madera. Somos nosotros. Estamos aquí. Me quedé fuera de la vista, con el corazón latiendo con fuerza, pero mis pies firmes en el suelo. Recuerda, susurró Elena, lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera oír. Tú tienes el control. Esta es tu casa, tu puerta, tu vida. Respiré hondo y hablé a través de la puerta. Estoy aquí. No voy a abrir. ¿Hablamos así? Hubo una pequeña pausa de asombro y luego mi padre dijo, bien, mientras escuches. Comenzaron con su historia. Era un desastre de excusas y medias disculpas, el negocio en quiebra antes de que yo naciera, las peleas por el dinero, la sensación de estar atrapados por tener un hijo demasiado jóvenes. Como la gasolinera, en sus mentes, se suponía que era una llamada de atención. Como entraron en pánico y siguieron conduciendo, y luego se convencieron de que los servicios sociales me cuidarían mejor de lo que ellos podrían hacerlo. Tomasteis una decisión, interrumpí. No entrasteis en pánico durante 18 años. Os fuisteis y seguisteis adelante. La voz de mi madre se quebró. Estábamos avergonzados. Cada año que pasaba, se hacía más difícil volver. Vimos las publicaciones de Navidad de tu tía, tus fotos de la escuela. Pensamos que estabas mejor sin nosotros. Hasta que las cosas se pusieron mal para nosotros. Y entonces, terminé yo, entonces os acordasteis de que existo. Porque necesitabais algo. Se quedaron en silencio. No perdisteis a vuestra hija, dije. La regalasteis en una autopista junto a un surtidor de gasolina. Por el rabillo del ojo, vi cómo la garganta de Elena se movía al tragar. Su mano encontró el respaldo de una silla y se aferró a él. Estamos tratando de arreglarlo, insistió mi padre. Mira, estamos aquí. Estamos hablando. Ahora tienes éxito. Puedes ayudarnos a pagar lo peor. Un préstamo. Eso es todo lo que pedimos. Sabemos que tienes ahorros. Vimos el artículo sobre tu exposición. ¿Te va bien? Algo en mi pecho se rompió. Me investigasteis, dije lentamente. Durante años. Sabíais dónde estaba. Sabíais que estaba viva. Y aún así nunca llamasteis hasta que necesitasteis dinero.
Al otro lado de la puerta, mi madre empezó a llorar, fuerte y desordenadamente, como solía hacer cuando llegaba una factura por correo y no había suficiente en la cuenta para cubrirla. Por favor, Sofía, suplicó. Nos están amenazando. Si no ayudas, podríamos perderlo todo. Ya me perdisteis a mí, respondí. Eso debería haber sido todo. Siguieron hablando. Los dejé. Cada palabra, cada súplica, cada justificación se entrelazó en una línea de tiempo que se remontaba a esa gasolinera. Y por primera vez, lo vi claramente. No se trataba de amor o culpa. Se trataba de supervivencia. La suya, no la mía. Mi teléfono estaba en el mostrador, al alcance de la mano, la pantalla iluminada con el número del detective listo para marcar. Le dijiste a un policía que querías que afrontaran las consecuencias, dijo Elena en voz baja, leyendo mis pensamientos. No tienes que hacer esto por nadie más que por ti misma. Ni siquiera por mí. Cogí el teléfono y pulsé llamar. Están aquí, le dije al detective cuando contestó. Están en mi puerta pidiendo dinero, admitiendo todo lo que hicieron. Me siento insegura. Quiero que vengáis. Estamos en camino, dijo. Quédese dentro. Mantenga la puerta cerrada. Siga haciéndoles hablar si puede. Deslicé el teléfono de nuevo sobre el mostrador y me apoyé en el marco de la puerta, de repente tranquila. Sabéis, dije, alzando la voz para que se oyera a través de la puerta, durante mucho tiempo, pensé que el universo equilibraría las cosas por sí solo. Que el karma se encargaría de vosotros. Pero me di cuenta de algo. ¿Qué? Exigió mi padre. Me di cuenta de que el universo no llama a tu puerta, dije. A veces, tienes que hacerlo tú. No entendieron lo que quería decir. Las sirenas de fuera sí. Comenzaron como un leve lamento en la distancia, haciéndose más fuertes, más cercanas, cortando los sollozos de mi madre y las maldiciones de mi padre. El perro del 3B empezó a ladrar. Pasos resonaron subiendo las escaleras. Los golpes en mi puerta cesaron. Sofía, susurró mi madre. ¿Qué está pasando? Luces rojas y azules destellaron a través de la mirilla. Alguien golpeó la puerta principal del apartamento al final del pasillo. Voces gritando órdenes claras. Podía oír mi apellido. 5 minutos después de que mis padres empezaran a llamar a mi puerta, la policía estaba llamando a la suya. Elena me miró, algo parecido a un orgullo feroz parpadeando detrás de su preocupación. Pase lo que pase después, dijo, tú no abandonaste a nadie. Te elegiste a ti misma. Por primera vez desde esa gasolinera, le creí. Cuando la sirena se detuvo frente a mi edificio, el pasillo se quedó en silencio por medio latido. Como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración conmigo. Luego todo sucedió a la vez. Oí la puerta principal de abajo abrirse de golpe, botas en las escaleras, el parloteo de la radio rebotando en las estrechas paredes. Mis padres comenzaron a hablar uno sobre el otro, sus voces subiendo de tono en pánico. Esto es ridículo, espetó mi padre. Somos sus padres. No somos criminales. Abandonaron a una niña, respondió un agente, con voz cortante y profesional. Ahora mismo, están aquí sin ser invitados después de haber sido advertidos de no regresar. Eso es suficiente. Hubo un golpe seco en mi puerta. No frenético esta vez. Controlado. Sofía, soy el detective Vargas. ¿Podemos entrar un momento? Miré a Elena. Ella asintió una vez. Abrí la puerta y lo dejé entrar a él y a otro agente, luego la cerré de nuevo detrás de ellos. El ruido del pasillo se volvió apagado, distante. En mi sala de estar, todo se sentía extrañamente pequeño y demasiado brillante. ¿Está bien?, preguntó. Nadie me había preguntado eso con mis padres al otro lado de una pared antes. Estoy bien, dije. Mi voz era firme. Mis manos no temblaban. Eso se sentía nuevo. Le dio un vistazo rápido a la habitación, probablemente buscando señales de una lucha, luego se centró en mí. Están siendo detenidos en el pasillo mientras aclaramos esto. Necesito preguntarle de nuevo.
Oficialmente, ¿quiere que se les prohíba formalmente la entrada a este edificio? Sí, dije. No los quiero aquí nunca. Asintió y tomó una nota. Hizo un buen trabajo manteniendo la puerta cerrada, añadió. También hizo un buen trabajo haciéndolos hablar. Captamos más en el audio de la cámara del pasillo de lo que podría pensar. Parpadeé. ¿Cámara? Señaló la esquina de mi techo cerca de la puerta. Siempre había pensado que la cúpula negra pertenecía al sistema de seguridad del edificio y nunca le había prestado mucha atención. Cubre el pasillo fuera de su unidad, explicó. Tenemos imágenes de la otra noche y estamos grabando ahora. Combinado con el antiguo archivo de servicios sociales y lo que su tía trajo, esto es más que una mala reunión familiar. Elena se acercó. ¿Qué significa eso exactamente? Él miró entre nosotras. Significa que no solo estamos hablando de un error de una sola vez hace 18 años. Tenemos un patrón documentado. Negligencia, abandono, ahora acoso, intimidación y explotación financiera intentada de la misma niña que abandonaron. Solo que esa niña ahora es una adulta. Y nos llamó a nosotros en lugar de esperar a que ellos decidieran su destino. Las palabras se hundieron lentamente. Patrón. Explotación. Explotación financiera, repetí. ¿Por qué me pidieron dinero? Eso por sí solo es feo pero no ilegal, dijo. Lo que es ilegal es esto. Sacó una carpeta de su bolso, deslizó un documento fotocopiado y lo sostuvo donde yo pudiera verlo. Cuando empezamos a investigar después de su llamada, pasamos su nombre por algunas bases de datos. Alguien ya intentó usar su número de la Seguridad Social para solicitar un préstamo personal el año pasado. Fue denegado, pero el intento está en el archivo. El número de contacto se remonta a una de las direcciones anteriores de su madre. Se me revolvió el estómago, aunque una parte de mí no estaba sorprendida en absoluto. Así que ya estaban tratando de usarme, dije. Simplemente no me lo dijeron. Por eso le pregunté qué necesitaba para dormir por la noche, respondió. Porque desde donde yo estoy, hemos pasado de los sentimientos heridos. Estamos hablando de robo de identidad y una larga historia de poner sus necesidades por encima de su seguridad. Afuera, mi padre alzó la voz. Solo queremos una oportunidad para explicar. Nos debe al menos eso. La mandíbula de Elena se tensó. No te debe nada, murmuró por lo bajo. El detective me miró a los ojos. Esto es lo que podemos hacer esta noche, dijo. Emitimos una orden de alejamiento formal. Si regresan, van a la cárcel. Tomamos declaraciones de usted y su tía, recogemos las imágenes y enviamos todo al fiscal del distrito. Ellos decidirán si presentan cargos por acoso e intento de fraude. ¿Y qué hay de lo que hicieron cuando tenía 8 años?, pregunté. Exhaló lentamente. Parte de eso está fuera del plazo para un proceso penal, pero no es invisible. Los jueces y fiscales ven patrones. Los informes antiguos importan. Y si se les acusa ahora, esos informes antiguos ayudan al tribunal a entender con quién están tratando. No era la justicia limpia que había fantaseado de niña. Sirenas retrocediendo en el tiempo hasta esa gasolinera. Agentes sacando a mi madre del asiento del conductor antes de que pudiera dejarme atrás. Pero era algo. De acuerdo, dije. Hágalo. Lo que sea que pueda hacer, hágalo. Asintió una vez, como si hubiera estado esperando eso. Una cosa más, añadió. ¿Quieren hablar con usted ahí fuera? No se lo aconsejo, pero si quiere decir algo con nosotros a su lado, puede hacerlo. Solo sepa que probablemente intentarán volverlo emocional de nuevo. No respondí de inmediato. Me miré las manos, la leve mancha de pintura todavía bajo mis uñas, la pequeña cicatriz plateada en mi pulgar de cuando me lo corté con un juguete roto de niña. Y mi madre me había dicho que dejara de llorar porque no podemos permitirnos niños débiles. Había llorado sola en el baño ese día, presionando papel higiénico contra mi piel hasta que se pegó. Ahora tenía 2 agentes y a mi tía esperando para respaldarme si alzaba la voz. Diré una cosa, decidí. Luego habré terminado. El pasillo se sentía más pequeño que mi sala de estar,
con paredes de pintura beige desconchada y una fila de puertas que de repente parecían demasiado endebles. Mis padres estaban entre dos agentes cerca de la escalera. El rímel de mi madre se había corrido en oscuras medias lunas bajo sus ojos. Los hombros de mi padre estaban rígidos, sus manos flexionándose contra la nada porque no estaban esposadas. Aún no. El rostro de mi madre se arrugó cuando me vio. Sofía, sollozó, intentando dar un paso adelante hasta que el agente a su lado levantó una mano. Por favor, tienes que escuchar. Somos tus padres. Ahí está de nuevo, dije en voz baja. Esa palabra. La seguís usando como si fuera una llave mágica. Mi padre frunció el ceño. Cometimos errores, dijo. Pero seguimos siendo tu familia. Miré de él a los agentes, a Elena de pie sólidamente a mi lado, a los vecinos que se asomaban por puertas apenas abiertas, fingiendo no mirar. No, dije. Ella es mi familia. Incliné la cabeza hacia Elena. Vosotros sois dos extraños cuyo último acto real como mis padres fue abandonarme en una gasolinera para ver si podía encontrar el camino a casa. ¿Lo hice? Solo que no fue hacia vosotros. La respiración de mi madre se entrecortó. Hemos sufrido, dijo ahogadamente. Perdimos la casa. Hemos sido perseguidos por acreedores. Hemos estado enfermos. Sufristeis por vuestras elecciones, interrumpí. Yo sufrí porque era una niña que decidisteis que era desechable. E incluso ahora, no estáis aquí porque de repente me queráis. Estáis aquí porque os quedasteis sin opciones. Me acerqué, deteniéndome justo fuera del alcance de sus brazos. Los agentes se tensaron, observando, pero mantuve las manos a los costados. Esta es la última vez que hablamos, dije. No sois bienvenidos en mi casa, en mi vida, ni en la historia que cuento sobre mí misma. Si un juez alguna vez pregunta, les diré exactamente lo que hicisteis y lo que todavía estáis intentando hacer. Y si intentáis usar mi nombre, mi número o mi culpa para salvaros de nuevo, usaré cada trozo de papel en ese expediente para asegurarme de que os cueste. Por un segundo, el único sonido fue la respiración irregular de mi madre. No puedes borrarnos, dijo mi padre en voz baja. Somos parte de quien eres. Lo sé, respondí. Pero yo decido qué parte. No sois las personas que me definieron. Sois la etiqueta de advertencia. Sois la foto del antes, de la que me alejé. Detrás de mí, el detective Vargas habló, con voz firme. La han oído, les dijo a mis padres. Se les prohíbe formalmente la entrada a esta propiedad. No deben contactarla por teléfono, correo electrónico o en persona. Si lo hacen, serán arrestados. Esto es una locura, murmuró mi padre. Es nuestra hija. Es una adulta, corrigió el detective. Y estáis bajo investigación. Les sugiero que piensen muy cuidadosamente en su próximo movimiento. Fueron escoltados escaleras abajo, pasando la luz parpadeante del rellano, hacia la noche donde el coche patrulla esperaba con la puerta abierta como una promesa. No los vi marcharse. No lo necesité. Ya lo había hecho una vez. Esta vez, me di la vuelta y volví a mi apartamento antes de que el motor siquiera arrancara. Por primera vez en 18 años, no era yo la que se quedaba atrás. Era yo la que cerraba la puerta. La investigación no cambió mi vida de la noche a la mañana. No hubo escenas dramáticas en el tribunal a la mañana siguiente, ni titulares instantáneos, ni grandes discursos. Hubo citas, llamadas telefónicas, papeleo, salas de espera con mal café y sillas que te dolían la espalda. El tipo de proceso lento y pesado que la justicia real suele esconder. La Fiscalía del Distrito me entrevistó 2 veces. Entrevistaron a Elena. Sacaron cada pieza de mi antiguo expediente, cada nota que alguna vez se había garabateado junto a mi nombre. Solicitaron los registros de mi corta estancia en un hogar de acogida antes de que el tribunal me pusiera con mi tía. Citaron la solicitud de préstamo que alguien había presentado con mi número de la Seguridad Social y rastrearon la dirección IP de la que provenía. Un mes después, el detective Vargas llamó. Estamos avanzando, dijo. Acoso, intento de fraude.
También estamos incluyendo un historial de patrón de negligencia de los archivos de servicios sociales. No deshará lo que pasó, pero estará frente a un juez con sus nombres. ¿Irán a la cárcel?, pregunté. Posiblemente, dijo. Depende del juez, de sus antecedentes, de su abogado. Pero incluso si no lo hacen, habrá consecuencias. Multas, libertad condicional, restricciones. Su crédito ya es un desastre y esto no ayudará. Más importante aún, habrá un registro que lo seguirá. No serán vistos como personas inofensivas que simplemente cometieron un error. Colgué y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. De niña, había imaginado mi venganza en grandes trazos cinematográficos. Mis padres de rodillas pidiendo perdón. Yo alejándome mientras todo lo que les importaba ardía detrás de mí. Pero a medida que crecía, se volvió más complicado. Ahora se veía así. Una carpeta más gruesa que antes. Un juez leyendo palabras como abandono y robo de identidad en el mismo párrafo. Las dos personas que una vez tuvieron mi futuro en sus manos, de pie frente a un estrado sin nada con que negociar. La fecha de la audiencia se fijó para 3 meses después. Mientras tanto, la vida siguió su curso. La exposición de la galería se inauguró. La gente pasaba junto a mis lienzos con copas de vino en la mano, inclinando la cabeza y murmurando palabras como inquietante, crudo y resiliente. Se detenían más tiempo frente a una pintura, una autopista al atardecer, una pequeña gasolinera brillando como una herida en la distancia, y en primer plano, una mujer de espaldas a ella, caminando hacia un horizonte hecho de luces de la ciudad. Nadie sabía que era lo más parecido que tenía a un autorretrato. Después de la inauguración, un periodista local pidió entrevistarme. No sobre mis padres, sino sobre cómo el trauma había moldeado mi arte. No di nombres. No le hablé de la fecha del tribunal. Solo le dije la verdad. Solía pensar que sanar significaba fingir que nunca sucedió, dije. Ahora, creo que significa contar la historia de una manera en la que ya no soy la persona más débil de la habitación. Elena enmarcó el artículo y lo colgó en su pasillo. Lucía lo puso como fondo de pantalla de su teléfono. La mañana de la audiencia, me puse la única chaqueta que tenía y vi mi reflejo en el espejo. Llevaba el pelo recogido. Mis ojos estaban claros. La mujer que me devolvía la mirada no parecía alguien que necesitara que sus padres validaran lo que le pasó. Parecía alguien que ya había decidido lo que significaba el hogar. El juzgado olía a papel y aire acondicionado viejo. Elena se sentó a un lado de mí en el duro banco de madera, Lucía al otro. Cuando el alguacil llamó los nombres de mis padres, entraron arrastrando los pies por una puerta lateral. Parecían más pequeños de lo que recordaba, no físicamente, aunque ambos habían perdido peso. Más pequeños de una manera que no tenía nada que ver con la altura. Me vieron. Vi el destello de esperanza, el cálculo rápido. Quizás si nos ve así, hablará por nosotros. No lo hice. El juez leyó los cargos. Acoso, intento de fraude, violación de órdenes previas de servicios sociales sobre el contacto. El defensor público hizo un débil argumento sobre la desesperación financiera y el malentendido familiar. El fiscal expuso los hechos con precisión clínica, deslizando los informes y grabaciones uno por uno. El audio del pasillo se reprodujo a través de un pequeño altavoz. La voz de mi madre llenó la sala, quebradiza y suplicante. Mi propia voz la siguió, tranquila y cortante. No perdisteis a vuestra hija. La regalasteis. El juez miró por encima de sus gafas a mis padres. Su boca era una línea recta. Cuando fue mi turno de hablar, no me levanté por ellos. Me levanté por mí. No estoy aquí porque esté enfadada de que sean pobres, dije. Estoy aquí porque cuando tenía 8 años, me trataron como algo que podían dejar atrás para facilitar sus vidas. Y ahora, años después, aparecieron en mi casa tratando de usar mi vida de nuevo. No les pido que arreglen mi infancia. Les pido que dejen claro que la gente no puede hacer eso y salir impune. Mi voz no tembló, ni una sola vez. Al final, la sentencia no fue dramática. Casi nunca lo es.
libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio, restitución por el daño a mi crédito, una orden de alejamiento que se extendía años en el futuro, una nota añadida a sus registros que los seguiría en cualquier situación en la que intentaran posicionarse como cuidadores. No irían a prisión por una década. No vivirían con un miedo constante a las sirenas. Pero por primera vez en sus vidas, fueron oficial, formal y públicamente etiquetados como lo que eran, y yo ya no era la única que lo decía. Fuera del juzgado, mi madre intentó cruzar mi mirada mientras se los llevaban. Me volví hacia Elena en su lugar. Lo hiciste, dijo en voz baja. Volviste hasta esa gasolinera sin moverte de esta ciudad. No volví, respondí. La traje aquí, y luego pasé de largo. Fuimos a casa. Más tarde esa semana, Lucía me llevó fuera de la ciudad, pasando los centros comerciales y las urbanizaciones hasta un tramo solitario de autopista que no había visto desde que tenía 8 años. La gasolinera todavía estaba allí, aunque los surtidores eran más nuevos y el logotipo había cambiado. El letrero de fuera anunciaba café barato y bocadillos caros. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras aparcábamos. No, dije sinceramente. Pero creo que necesito verla como el lugar que es, no como el fantasma que ha sido. Compramos cafés que no bebimos y nos quedamos junto a la ventana donde un adolescente aburrido cobraba billetes de lotería. Afuera, los coches entraban y salían, los motores al ralentí, las puertas cerrándose de golpe. Nadie nos miró 2 veces. Caminé hasta el borde del aparcamiento, hasta el punto donde el pavimento se encontraba con la grava. En mi memoria, ese lugar había sido enorme, un mar interminable de asfalto que se extendía hasta el infinito. Ahora era solo un aparcamiento. Imaginé a mi versión de 8 años de pie justo donde estaba, agarrando un vaso pegajoso, viendo las luces traseras encogerse en la distancia. Solía pensar que este era el lugar donde mi vida terminó, dije. Ahora creo que es solo el lugar del que se fueron las personas equivocadas. Lucía me dio un ligero golpe con el hombro. Y las personas correctas te encontraron. Sonreí. Sí, lo hicieron. De vuelta al coche, eché un último vistazo por encima del hombro. La gasolinera ya no se sentía como una herida. Se sentía como un punto de referencia, el encabezado de un capítulo, un lugar por el que pasé, no un lugar en el que viví. Esa noche en mi apartamento, comencé una nueva pintura. Sin autopistas, sin surtidores de gasolina, sin puertas. Solo una mujer de pie frente a un lienzo en blanco, pincel en mano, el contorno de una llave en la mesa a su lado. El pie de foto que escribí semanas después cuando publiqué una foto en línea fue simple: me abandonaron para ver si podía encontrar el camino a casa. Resulta que no lo necesité. Construí uno. Si tuvieras que elegir, ¿abrirías la puerta a las personas que te rompieron, o finalmente la cerrarías y la asegurarías desde dentro?